Uno. Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones con el profesor Edgardo Caramela sobre meditación y autoconocimiento para estar en la cabina de mando de nuestras vidas. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está Rodolfo? Muy bien, ¿y vos? Igualmente, muy bien, estamos acá. Y el tema que te traigo hoy, volvemos a la meditación, algo que es un punto muy importante. ¿Qué es y cómo se alcanza el estado de meditación? La gran pregunta. Es difícil definir estas cosas porque, o sea, uno puede dar una explicación, una definición, y el otro, el que está escuchando, puede creer en ellas, porque es un poco difícil comprobarlo esto, eh, porque el estado de meditación es un estado que se desarrolla después de bastante tiempo de entrenamientos y prácticas, eh, y que está por encima, digamos, de la capacidad que tenemos de explicar eso por medio del lenguaje. Entonces, nos quedamos cortos, por decir así, de elementos para poder explicarlo de una manera más concreta. Utilizamos ejemplos, utilizamos testimonios, utilizamos eh, expresiones, citas y comprobaciones de personas que tienen mucho prestigio, que a lo largo del tiempo han tratado también de explicar este estado de conciencia. Los estados de conciencia se sienten, se perciben, se comprenden a través de lo vivencial, entonces es muy difícil eh, explicar de una manera bien tangible aquello que no es tangible, que es muy percibido por aquel que accede a ese determinado estado de conciencia. El estado de meditación, en primer lugar, para poder avanzar hacia el estado de meditación, lo primero que tenemos que hacer es aprender a concentrarnos. ¿Para qué? Para unificar nuestras dispersiones en un solo punto y concentrarnos en ese objeto, punto o elemento que elegimos para concentrarnos, que pueden ser muchísimas cosas, una imagen, un sonido, hay distintos niveles, eh, eh, aspectos internos también, o sea, en niveles más avanzados, o sea, a medida que vamos avanzando hacia objetos, elementos o técnicas que trabajan más sobre elementos sutiles, se requiere más, digamos, más tiempo para alcanzar esos estados de concentración plena. Eh, y en realidad es un estado que comienza con la abstracción de los sentidos, porque si estamos muy dispersos, porque en este momento estamos hablando y vos percibís un ruido, te dispersa. Eso viene por vía de los sentidos, que te conectan con ese sonido que te produjo dispersión. Y la mente, como busca alimentarse de la dispersión, está siempre atenta a los estímulos sensoriales, viaja hacia ese sonido que percibiste. Lo mismo podría pasar con un aroma, lo mismo podría pasar si rápidamente la temperatura de la habitación en la que te encontrás subiera muchos grados o bajara, y eso te trae una percepción sensorial que te transmite la piel, y inmediatamente prestarías más atención a eso que a nuestra propia conversación, te dispersarías de esto que estamos haciendo. Cuando logramos a través de entrenamiento dispersarnos menos, nuestra atención se va unificando en un punto, en un objeto, en un elemento, aquel que elegimos para ejercitarnos. Supongamos que elegimos una imagen de algo, nos concentramos, cada vez nuestra capacidad de concentración va a ser mayor y el tiempo de estar concentrados en ese objeto va a ser mayor también. Eso va trayendo una especie de línea temporal de concentración sostenida. A medida que la concentración se mantiene,
en un tiempo distinto al tiempo del reloj, pero que se va sosteniendo, llega un momento donde eso se extrapola en un estado siguiente, que es el estado de intuición lineal, que sería el estado de meditación. El estado de meditación es cuando hubo una disminución de la hiperactividad mental y logramos una plena concentración que se transforma en un estado de intuición, que es un estado que nos corresponde, que es un estado al cual accedemos a través de flashes intuicionales. Y es algo que le ha servido mucho al ser humano para llegar con vida hasta hoy, porque hubo épocas en donde precisábamos mucho más la intuición que hoy, inclusive, porque no teníamos informaciones de las cosas. Íbamos aprendiendo en forma empírica, íbamos descubriendo si ese hongo era comestible o si ese animal podíamos aproximarnos o era peligroso, ¿no? Y eso no teníamos tanta información circulando como hoy accedemos a un Google y tenemos todo allí. No precisamos experimentar tanto, tenemos la información previa. A veces información verdadera, a veces información tendenciosa, en fin. Pero bueno, ahí ahora tal vez el trabajo más fino sería saber seleccionar, tener elementos. Tal vez la intuición nos ayude, seguramente que sí, a seleccionar esa selva de información que tenemos, de la cual no toda nos hace bien incluso incorporar. Cuando logramos extender el tiempo de la concentración, generamos también una línea de tiempo sosteniendo ese estado de concentración constante, que es una intuición lineal, y eso nos conducirá a otro estado, a otro nivel, que ya corresponde a niveles más profundos, que sería un estado de hiperconciencia, que es la meta de algunas filosofías antiguas, como por ejemplo el yoga. La meta del yoga es, su definición, de acuerdo a un sabio llamado Patanjali, era yoga chitta vritti nirodha, o sea, detención, inhibición, reducción de las inestabilidades de la conciencia. Sería un estado de hiperconciencia. Anterior a ese estado vivencial, hay un estado que es el que nos interesa, que estamos hablando ahora, que es el de meditación, donde ahí logramos una conexión con un estado intuicional. ¿Qué significa tener una intuición más despierta? Bueno, estamos más alertas, estamos más perceptivos. Algunos hablan de un estado de buddhi, de inteligencia ampliada, inteligencia en el sentido de que nuestras capacidades todas están más alertas, más despiertas, tenemos reacciones más rápidas, nuestra mente asocia más velozmente estímulos, sensaciones, cosas, y eso hace que tengamos una capacidad mayor, mayores certezas, percibimos las cosas de una manera pura, porque no estamos, generalmente nosotros aprendemos porque estudiamos, porque usamos la razón y leemos textos y demás, que son informaciones generalmente que no suelen ser tan nuevas, sino suelen ser informaciones que van actualizándose con el tiempo. Este estudiante presenta, o este científico presenta una tesis sobre un determinado tema basado en una investigación anterior, que a su vez se basó en una investigación anterior y que se van descubriendo pequeñas cosas que la van completando. En este caso, la intuición es podríamos decir, una plena sabiduría de aquello de lo cual no sé nada y ahora sé todo. Claro, no es que uno se transforme en un sabio de las mil ciencias, uno tiene una ampliación de capacidades, está mucho más alerta, está mucho más conectado, está mucho más, o sea, sería más fácil decir, está mucho menos disperso, está mucho menos desenfocado de aquello que le importa. Y para eso no hay otra cosa, no se puede de otra manera más que
entrenar técnicas que fueron creadas. Imagínate, yo dije que el yoga es una filosofía práctica, que en su origen no tenía absolutamente nada de misticismo, ni de espiritualismo, ni nada por el estilo, al contrario, era una civilización naturalista, y que crearon técnicas para que todos tuvieran acceso a ese estado, todos los que practicaban aquellas técnicas. O sea, crearon un sistema, y ese sistema tenía una meta, que era esa frase que yo expresé, que era detener la inestabilidad de la conciencia, o sea, detener la dispersión mental, para llegar a ese estado de hiperconciencia que en sánscrito se llama samadhi, es un estado de hiperconciencia. El estado de meditación es el anterior, que ya es muchísimo en términos evolutivos, y que no es hiperconciencia, es superconciencia. O sea, es un humano, ser humano, con todas sus condiciones que la propia humanidad le concede, que desarrolla algo que a veces se le aparece en forma de flashes intuicionales. Me acordé de algo, supe algo antes que ocurriese, y ahora extendido en el tiempo, y él encuentra la manera, a través de esas técnicas, de acceder a ese estado de conciencia cuando lo quiere. Entonces, obviamente, como toda capacidad que uno desarrolla y amplía, eh, nos da más certezas, nos hace ahorrar tiempo, nos da capacidades de entender las cosas de una manera mucho más real, nos permite entender que somos parte de un mundo al cual nos conviene estar integrados, de una naturaleza a la cual pertenecemos y que generalmente estamos un poco disociados de ella, y entonces no la respetamos, no la valoramos. Nunca sabremos cómo era la conciencia humana de aquellos de hace 5.000 años atrás, de dónde provienen estas técnicas. Lo sabemos, lo imaginamos, lo sabemos aproximadamente, pero si queremos comparar cómo pensaba, cómo sentía un ser humano de una sociedad arcaica de hace 5.000 años, con sus sensibilidades, sus intereses, con el pensamiento y la manera de interpretar la vida y las cosas de un hombre actual, y occidental, tenemos una disparidad muy grande que ni siquiera creo que podemos llegar a tener dimensión de las diferencias. Este tipo de técnicas que se han mantenido a lo largo de milenios y a las cuales recurrimos a recursos y herramientas que ya eran usados en aquel tiempo, yo podría decir que nos aproxima a que podamos tener vivencias similares, vivencias empíricas, estados de conciencia similares a los que tenía aquel, con las diferencias que seguramente incluso hay, pero nos aproximamos más a cómo aquel hombre de hace tantos siglos atrás sentía, vivía. Porque a medida que uno va practicando este conjunto de herramientas y técnicas para alcanzar ese estado llamado meditación, va conociéndose más, va haciendo un trabajo introspectivo, va, va descubriendo qué es, dónde está parado, en qué lugar del mundo está y qué es ese mundo que habitamos y del cual somos parte. Y eso nos va trayendo una ampliación y una sensación de integridad que no es solamente de nosotros y ese mundo que habitamos, y de nosotros con nosotros mismos. O sea, empezamos a conocernos más. Y eso es un proceso sumamente feliz y sumamente, en términos evolutivos, es realmente
la mejor solución para evitar esta escisión en la que el hombre moderno vive, que muchas veces le trae esa sensación de angustia existencial, aunque lo tenga todo, ¿no? Así que, bueno, hablo de esto como si me gustara. Sí, muy bueno. Y me queda la pregunta sobre eso de detener las inestabilidades de la conciencia, porque, ok, conciencia y mente no son lo mismo, aparte, ¿no? Pero No. hay varios, Inclusive son palabras distintas. Cuando vamos a investigar en el sánscrito, que es la lengua más antigua, que hoy es una lengua muerta, como el latín, pero que vamos para atrás en el tiempo, encontramos que mente es una palabra que es manás y conciencia es chitta. Por lo tanto, ahí ya partimos de la base que tienen que ser dos cosas distintas porque se las nombra a través de palabras distintas. Ahora, eso se confunde bastante, especialmente en la cultura occidental. muy bien. Lo que a veces escucho son personas diciendo que uno no puede parar la mente, porque si uno parara la mente, no sé, se moriría o dejaría de funcionar. O sea, como que meditar no es para la mente, parar la mente porque no se puede parar la mente, ¿no? ¿Qué significa detener las inestabilidades? Obviamente el cerebro sigue funcionando, imagino. No, no es el órgano, no es el órgano físico. Eh, una persona, supongamos, se desvanece, o sea, le baja la presión, qué sé yo, y se cae desvanecido. ¿Qué dicen todos? Uy, está inconsciente. Pero eso significa que su mente, que su cerebro paró, tildó, no está funcionando. No, lo que él pierde una capacidad, un nivel de conocimiento, por eso se desvanece, pierde el conocimiento, también se suele decir. O sea, pierde una función que ese sistema psicomental realiza. Después le vuelve la presión a su nivel, le dan unas sales para que respire, qué sé yo, y recupera la conciencia. Significa que recupera la capacidad de conocer las cosas, de conocer la temporalidad en la que está, de conocer el espacio en el cual se encuentra, recuerda, su memoria empieza a trabajar y recuerda quién es. O sea, vuelve todo a su funcionamiento. Ahora, ¿su cerebro paró? No. Lo que hubo es una disminución, una reducción justamente de su conciencia, del conocimiento que él permite percibir de las cosas y del mundo que habita por medio del funcionamiento, de las funciones que realiza ese complejo psicomental, en donde el cerebro es un órgano físico, como si dijéramos el aparato circulatorio y el corazón es la bomba principal. Bien, ahora la conciencia. La conciencia, lo estuvimos diciendo, más consciente, menos consciente, inconsciente. O sea, la conciencia es una, una función que el ser humano amplía o reduce de acuerdo a situaciones. Entonces, lo que tratamos de hacer es llevar a la persona no a un estado consciente, porque es el que en este momento estamos los dos, es llevar a esa persona a un estado de superconciencia, o sea, un grado más, un peldaño más, en términos de ampliación de lo que él puede conocer. En ese estado de superconciencia le agrega un elemento más para ese conocimiento ampliado, y es la intuición. Preserva todo lo otro, pero logra también conocer por vía de la intuición. Y después, si continúa y sigue y tiene condiciones naturales que se lo permita, porque ahí ya entramos en un terreno en donde eh, son más algunas personas que alcanzan ese estado de hiperconciencia. Ahí ya no hay absolutamente, eh, es, todo es conciencia. O sea, tal es así que para definir eso es que lo que no es conciencia es materia. Por lo tanto,
ese estado de hiperconciencia, que es más difícil todavía explicar por medio del lenguaje, es un estado donde ese ser humano llega a producir a dejar de estar confundido por todo lo que pasa a nivel material. La materia es finita, todo es materia, incluso el pensamiento es materia, todo es materia, salvo lo que es ese estado monádico o de hiperconciencia. Pero eso es para otras charlas. Lo que nos importa ahora como meditación es eso. No sé si conseguí ser claro, pero es una herramienta más que lleva a la persona a tener más conocimiento. Y ese conocimiento implica también un autoconocimiento. Porque muchas veces buscamos solo conocer lo que nos rodea, pero ¿y esto? ¿Qué hay acá? ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué queremos realizar? ¿Nos sentimos libres? ¿Estamos felices? Todas esas indagaciones que son necesarias e importantes hacen que la persona se complete, porque a partir de esas respuestas iniciaremos nuestras acciones. Ahí ponemos en marcha esa capacidad de libertarnos cada día más para tomar las riendas de nuestra vida e ir hacia el lugar que nosotros elegimos y queremos. Y no muchas veces impulsados por los condicionamientos que traemos, que son históricos, que tienen que ver con nuestra formación cultural, con el lugar donde vivimos, con nuestras costumbres, con la influencia familiar. O sea, vamos repitiendo historias, vamos yendo hacia lugares no siempre elegidos, y cuando uno empieza a reconocerse y a ver y a mirarse y a observarse desde un lugar de conocimiento ampliado, uno se ve desde otra perspectiva, y cuando uno se ve desde otra perspectiva dice, no, pero yo no quiero hacer eso. O sea, ahora, allí es donde todo el motor de otras técnicas que precisamos, ese motor precisamos tener mucha energía, mucha vitalidad. Primero porque nuestra mente es el órgano que más energía consume y que más necesitamos fuerza vital para poder decirle a nuestra mente que piense en lo que queremos. Además de eso, y que no piense cuando queremos que pare un poco, que se detenga esa inestabilidad, pero toda esa fuerza, esa vitalidad que vamos generando y que es imprescindible, ¿para qué? Para después llevar adelante acciones concretas en el mundo real y concreto, que son cambios que queremos hacer porque elegimos, porque decidimos, porque no queremos actuar así, porque queremos cambiar los hábitos, los comportamientos, porque queremos relacionarnos de otra manera con el mundo que nos rodea, porque queremos ser mejores personas, porque queremos tener una vida más virtuosa, porque queremos alimentarnos de una manera más consciente, porque queremos estar presentes y vivir en un mundo al cual estemos integrados y de alguna manera colaboremos positivamente con él. Si no, es como esa expresión que es que vivimos viviendo, vamos yendo, pero creemos que estamos eligiendo el destino de nuestra vida y no, estamos simplemente yendo, y a veces un poco de suerte nos lleva a lugares más felices o no. Entonces, tenemos la responsabilidad, la obligación de empezar a decidir por nosotros mismos y hacernos responsables también de las consecuencias, obviamente, ¿no? Y ahí es donde entra a jugar esa palabra tan presente en la cultura hindú y en otras comunidades, especialmente sociedades de Oriente, que es el karma, con sus distintas interpretaciones, pero que en origen y sin recurrir a ninguna divinidad, ni reencarnación, ni nada por el estilo, podemos decir que es un principio de acción y reacción, una ley.
de acción y reacción. Significa, con esto de la responsabilidad, que yo empiezo a tener en mis manos la capacidad de saber que todo lo que haga producirá alguna consecuencia. Y para que eso funcione, entonces, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que tener la capacidad para poder hacer las adecuaciones, los cambios, para prepararme, para trabajar sobre mí mismo, para poder cambiar hábitos, para poder empezar a vivir de la manera que yo creo que quiero, porque seguramente ese comportamiento, esa manera de ser, en la mayoría de los casos, en unos años tal vez lo revisemos y lo adaptemos, lo modifiquemos, lo mejoremos un poco más, porque siempre estamos creciendo y revisando. Cuanto más conciencia tengamos, cuanto más conocimiento tengamos de nosotros mismos, también tendremos más conciencia y más conocimiento del mundo que habitamos. Y será una vida mucho más feliz, porque una de las cosas que más angustia es ese vacío, ese no saber para dónde ir, eso que decía yo hoy, que a pesar de tener todo, siento un gran vacío existencial. ¿Por qué me pasa eso? Y porque vamos corriendo todo el tiempo atrás de metas que son finitas, que son efímeras, que cuando llegamos a ellas nos contentamos un poquito tiempo y ya nos damos cuenta que precisamos otra cosa más, que eso no nos contenta, que eso no nos colma de satisfacción, solamente un instante porque logramos un propósito y ya tenemos que buscar otra cosa. Y en lugar es llegar a un estado de felicidad por decisión, ¿no? Y para eso, lograr este avance en términos de autoconocimiento y de sabiduría y todo, nos permite llegar a ese estado o acercarnos a él de una manera más permanente y más efectiva. Agarrando una cosa que dijiste que es la capacidad de observarnos a nosotros mismos, pienso que eso también ayuda a entender la diferencia entre conciencia y mente, que el hecho de que yo pueda observar mis propios pensamientos, y si yo estoy escuchando mis pensamientos en mi cabeza, es porque yo no soy mis pensamientos. Hay algo que está viendo los pensamientos y por otro lado están los pensamientos, ¿no? Un poco esa idea Bueno, de... sí, tanto la filosofía Samkhya como, eh, bueno, el Samkhya es una filosofía naturalista, no mística, muy antigua, que según muchos autores y maestros antiguos y demás, se relaciona que tiene identidad de origen con el yoga, o sea, que las dos se asisten así entre sí. Uno da la teoría, que es el Samkhya, y la otra. Incluso hay un diccionario en portugués que dice que el Samkhya es la teoría del yoga, fantástico, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, y habla usa una palabra en sánscrito que es purusha, que también podemos traducir como hombre, que es una de las ideas del pensamiento indio, por decir así, o hindú, que más llama la atención a Occidente, que es la percepción de una conciencia testigo. O sea, esto llamado Purusha solo observa, es la chispa de vida, podríamos llamar así, esa conciencia que todos tenemos, eso, todos, cada ser humano tiene su Purusha, y observa, inactiva, sin envolverse en lo material. Cuando se envuelve es ahí un proceso profano, es cuando no hay un conocimiento de que en ese estado de conciencia solo observo, no me envuelvo en lo que cambia, en lo que infinito, en lo que la materia, todo lo que no es conciencia es materia. Entonces esa hiperconciencia, ya estoy hablando no de meditación, sino del estado siguiente,
allí es simplemente observadora. Ahora, saquemos de ahí, de ese lugar difícil incluso de explicar y muy ligado a este proceso de evolución máxima a la que puede llegar el ser humano, según estas filosofías antiguas, traigamos eso un poco más rústicamente a nuestra vida. Pensemos, supongamos que vos tenés que resolver una situación, cualquiera, no sé, una relación afectiva, un negocio, lo que fuese. Y vos estás ahí pensando cómo resolver y tu mente hiperactiva y tratando de encontrar la vuelta y cada vez más enfrascado en tus pensamientos y te perdés todo lo que te pasa alrededor y demás. Y tenés la capacidad de reducir un poco esa inestabilidad mental a través de respiratorios, a través de técnicas que acompañan todo ese aprendizaje, y lográs salir un poco de esa vorágine, como que estás en un recipiente ahí con todas esas preocupaciones y demás, y salir un poco, serenarte, bajar la ansiedad, calmarte un poco, bajar la emocionalidad que eso mismo genera, y observar la situación. Hacer el ejercicio de observar desde otra dimensión, desde otra perspectiva. Imaginar que sos vos mismo, que te observás a vos mismo dentro de esa situación. Y estás observando todo lo que tenés alrededor, como si fuese una maqueta de alguien que está planeando una invasión, un general que está observando así y observar todo lo que hay alrededor. Y empezás a observar las posibilidades, qué decisión mejor. Al ver todo ese campo de acción, empezás a tener una perspectiva mucho más amplia, más conocimiento. Y es posible que empieces a encontrar soluciones no percibidas porque estabas totalmente dentro de la sensación, de la situación. Cuando estás dentro, no percibís porque estás demasiado afectado, incluso emocionalmente. Y la emoción nos perturba nuestra mente. Entonces, ya eso es como traer toda aquella descripción que pretendía hacer en un contexto más idealizado de estas filosofías con algo muy, muy real, muy concreto. Empiezo a ver qué opciones y empiezo a concentrarme en ellas y ver, a ver, ¿cuál me parece mejor? Bueno, si tengo un poco de intuición, posiblemente eso me ayude a tomar la decisión más acertada. Ahí, por ejemplo, tengo dudas, no, ¿voy para allá o voy para acá? Bueno, cierro los ojos, respiro un poco, dejo que mis pensamientos decanten y es muy posible que la primera idea que aparezca sea la más correcta. O sea la decisión más acertada, a pesar, tal vez, de las opiniones de muchos otros con quien consultes y te digan lo contrario. Yo aprendí a eso, uso eso y la verdad que siempre, una vez que lo instalé y que confié en eso, empezó a ocurrir más y en la mayoría de los casos siempre tuve buenos resultados. Y cuando por alguna cosa racional o por tratar de seguir la opinión de otro o algo así, decidí hacer otra cosa, pero que yo íntimamente sentía que no era exactamente eso lo que yo pensaba que debía hacer, fallé o no me fue tan bien. Por lo tanto, a veces eso nos pasa durmiendo, a veces eso nos pasa después de una práctica, que es como que se crea la situación favorable y después, pasado 15 minutos, 20 minutos, media hora, empiezan a aparecer ideas y es posible que ahí encontremos, es lo que le pasa a los creativos, porque en ese momento empieza a funcionar más un lado abstracto de nuestra mente. Todavía estamos hablando de mente, no estamos hablando de intuición, pero estamos más cerca de ella y empezamos a tener algunas percepciones que nos permiten tomar decisiones que vale la pena escuchar. Muy bueno.
Y es como que me hiciste pensar que cuando una persona ve ciertas cosas, cuando una persona está más lúcida, después no puede dejar de verlas. Entonces, el hecho de que vos bajes esas inestabilidades es como la metáfora de la superficie del lago, que cuando está encrespada vos no podés ver el fondo del lago. Y después Vas cuando... a ver una realidad deformada, vas a tener una percepción no demasiado exacta, no demasiado clara, obviamente. Y cuando las aguas del lago se aclaran, tenés un agua cristalina que te permite ver mucho más claramente aquello. En realidad, generalmente vivimos muy confundidos con relación a la realidad. Entendemos las cosas de manera distorsionada y actuamos en consecuencia de esa distorsión. Y muchas veces porque no queremos aceptar la realidad como tal cual es, y entonces proyectamos fantasías porque queremos que aquello sea como nos gustaría que fuese. Y el mundo es, no está construido de fantasías. Y muchas veces hacemos eso más de una vez y continuamos repitiendo esos procedimientos y nos arrepentimos de ello. De ahí el dicho ese que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma piedra. O sea, ¿de dónde viene esa frase? Bueno, de momentos donde uno toma decisiones o actúa de una determinada manera y después dice, no, nunca más voy a hacer esto, o esta vez aprendí, y pasan 3 meses y hago lo mismo. Aquella persona que no se cuida mucho en su salud, en su cuerpo, así, entonces un día tiene un patatúf, una, una crisis que lo asusta y lo lleva y el médico le dice, mire, pare con ese hábito, si no, usted no va a vivir mucho tiempo. Sí, sí, esta vez me voy a cuidar, sí, sí, no, qué sé yo, llega, hace una reunión familiar, habla con los hijos, con la esposa, promete. A los 4 meses se olvidó, pasó el susto y vuelve a lo mismo que hacía. O sea, ¿qué pasó que no aprendió? Bueno, es que todavía está demasiado condicionado, demasiado habituado. Y cuando aparece una situación que actualiza el condicionamiento, eso es muy fuerte. Y se dispara una especie de impulso bioeléctrico ahí que nos hace actuar de una determinada manera, sobre todo si está alimentado por un estado emocional. Ahora, ¿eso se puede modificar? Sí, se puede modificar si uno quiere. Se puede Se puede hacer, no sé, dieta, sí, si uno quiere y se empeña en ello. Costará, iremos más despacio, daremos un paso hacia adelante y un paso hacia atrás, pero si hay una intención, porque eso lo considero sumamente importante, lo voy a conseguir. Quiero aprender algo, quiero aprender a tocar un instrumento. Bueno, si tengo esa vocación y quiero y verdaderamente eso está realmente dentro mío, como un deseo profundo que quiero a pesar de las dificultades, me llevará más o menos tiempo, pero voy a avanzar en eso seguramente y voy a conseguir algún resultado. Y con todas las cosas es así. Lo que pasa es que nos acostumbramos, nos acomodamos a situaciones que a veces son situaciones de incomodidad, pero nos da temor modificarlas porque nos da pánico la posibilidad de lo que vendrá después. Y para eso precisamos, insisto siempre con esto, que para llegar a estados de conciencia más ampliados, como puede ser el estado de meditación, precisamos que sea todo un trabajo integral, precisamos acompañar, recuperar esa fuerza que va desde física, emocional, mental, disciplina, todos elementos actitudinales incluso, que son parte de ese proceso para poder avanzar. En cualquier sentido, o sea, para meditar o para tocar el violín, pero que son imprescindibles y que si se van utilizando todos esos recursos y esas herramientas, va siendo algo agradable.
y que nos va estimulando, porque hoy conseguimos un poco más en esto, bueno, que bueno, ya voy a seguir, y hoy consigo un poquito más acá, y hoy consigo un poco, me voy sintiendo cada vez mejor, empiezo a tener más confianza en mí mismo, cambié esto, wow, qué bueno, esto significa que funciona. Ok, entonces voy a dar un paso más porque tengo más autoestima también, más ganas de seguir avanzando, porque veo que vale la pena, me estimula. O nos quedamos en ese lugar en el que estamos, nos acomodamos y hasta nos autoconvencemos que no queremos salir de ahí. Bueno, es respetable, pero hay posibilidades mejores. Hay muchas circunstancias y muchos factores externos que nos van empujando también ese estado de inercia y que si no conocemos, si no somos conscientes de esos factores que actúan sobre nosotros, capaz que no tenemos, no, al no conocerlos, no tenemos la capacidad y el poder de modificarlos. Pero eso ese sería tema para para otro encuentro. Nosotros ya estamos llegando al final de nuestro de hoy sobre el estado de meditación. Por Em, eso todo ese proceso y esas técnicas que siempre se ha aconsejado que sea multilateral o multi-integral, que no sea decir, voy a sentarme a meditar y eso exclusivamente, eh, vamos a empezar por cosas agradables y que nos van empujando a seguir avanzando. Si, si tengo un cuerpo bastante anquilosado, que no estoy haciendo actividad física de ningún tipo y empiezo a hacer técnicas corporales inteligentes que me vitalizan y que me hacen sentir mejor y que como desperezarnos y recupero elasticidad y flexibilidad articular, me siento mejor, me empiezo a mover, me da ganas, me entusiasma. Incide mucho en mi situación emocional, en mi humor, es una de las principales cosas que eso empieza a hacer que uno se sienta mejor. Eso me entusiasma. Si a eso le pongo técnicas respiratorias, empiezo a tener más oxigenación cerebral, empiezo a tener más velocidad de sinapsis, empiezo a sentir que me canso menos, todo eso me potencia y me hace sentir mejor. Si aprendo a relajarme, si eso incide en que aprenda a dormir mejor y a descansar más. Bueno, todas esas cosas que son pequeñas pero importantísimas y fundamentales para una calidad de vida, va haciendo que tengamos ganas de continuar con el proceso. Y va llegando a un punto donde vamos avanzando, avanzando más, y es un proceso de una especie de círculo virtuoso que a medida que vamos avanzando, es más difícil que tengamos deseos de retroceder, porque me acuerdo de cómo estaba cuando empecé y a lo mejor hace 6 meses que estoy haciendo este conjunto de cosas y mejoré en un montón de aspectos y las personas que conviven conmigo lo reconocen y me dicen, sí, qué bien te veo y todo. Y eso también estimula mi autoestima y me hace sentir bien y me reconforta y demás. Y avanzo y sigo avanzando. Y cuando me quiero dar cuenta, avancé mucho con relación a cómo estaba. Tengo mejor calidad de vida, tengo mejor disposición, estoy más decidido a seguir haciendo cambios para seguir mejorando y así vamos. Y un buen día, ¡plif!, llegamos a la meditación. Muy bien, muy Es bien. una manera de vivir que uno instala, ¿no? Es el tipo de cambios, o si queremos, el tipo de objetivos que solo se pueden alcanzar a través de un estilo de vida, no. Es como tener buena forma física, o sea, o estar bien físicamente. No lo puedes hacer una semana y después de acá 3 meses, o tenés que incorporarlo a tu forma de comer, tu forma a tu cotidiana, tu rutina. Obvio. Y no es solo tener músculos voluminosos. No, porque puedo tener eso y tener una calidad de vida espantosa, sentirme duro, me dolerme el cuerpo. No, es todo un conjunto, es lo de adentro y lo de afuera, es lo estético, pero también lo que hace a mi parte eh, emocional, a nuestra manera de sentirnos, en fin, de querernos a nosotros mismos, o sea, de cuidarnos.
En fin, es todo, como vos decís, por eso estas disciplinas siempre fueron consideradas filosofías de vida. O sea, ¿qué significa eso? Una manera que yo elijo para vivir, una ética de vida mía, o sea, que a mí me hace bien así. Ok, perfecto. Eso ya significa un acto de libertad, un paso de libertad, porque yo decido que quiero así. Yo decido vivir de esta manera. Ok, estás haciendo uso de tu libertad. Ahora puede ser de que al año decida, esto voy a hacer un ajuste acá. ¿Por qué? Porque yo ya cambié, yo ya alcancé cosas, yo ya me di cuenta de otras y me di cuenta que hay algo mejor para mí que eso. Ok, hago un pequeño ajuste, cambio un poco más. Y así es, o sea, vivir es un proceso constante que no acaba nunca, uno nunca llega a una meta, uno es un ser humano perfectible, mejorable todo el tiempo, que uno puede estar todo el tiempo disfrutando de ese trabajo que además es muy lindo porque nos mantiene vivos. No nos jubilamos de desarrollarnos como seres humanos, sería horrible. Nunca, hasta el último hálito de vida, hasta el último aliento, siempre, tal vez la última inspiración, la hacemos, sea la mejor de nuestra vida, la hacemos mejor, captando la mayor cantidad de pranas. Después te cuento cuando me toque. Muy bueno. Bueno, es una excelente forma de ir fechando, ir cerrando nuestra conversación de hoy. Muchas gracias, Edgardo, por todo este tiempo que dedicas acá a contarnos y explicarnos sobre estos temas. Y si te parece bien, nos vemos la semana que viene. Sí, me parece muy bien y estaré esperándote. Te mando un beso, un abrazo y un feliz cumpleaños a tu compañera Jackie, que debe estar por ahí. Muchas gracias. Ahora le entregaré su saludo. Chao, Edgardo. Un abrazo. Chao.